¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es su programa Minucias del Idioma, en su emisión número 23, si las cuentas no me salen equivocadas. Es un gusto estar con ustedes a través, como siempre, del portal contraparte.mx y por supuesto también si nos pueden ver a través de Facebook escribiendo Hoy Contraparte. Este es el programa, el único programa en Puebla así formal que emite, que transmite para todo el país y para todo el mundo a través de internet y en donde el tema central es el idioma. Hay otros programas, pero pues se diversifican en algunas otras cuestiones. Procuramos aquí tocar exclusivamente el idioma, las palabras, que como ya lo he dicho, son la herramienta fundamental de la comunicación y por ende del entendimiento. Como siempre, en nuestro programa tenemos una diversidad de secciones, hablamos de disparates, hablamos de libros, no solo para recomendarlos, sino también para mostrarles que en los libros se encuentra muchas palabras nuevas que nos son muy útiles para que nos comuniquemos mejor. Y por supuesto también tenemos la sección de El Disparatario, tomado del libro, de nuestro libro de cabecera, Disparatario 1, aparte de el origen de algunas palabras, en fin, varios temas que ya le han dado forma a este programa y con los cuales poco a poco nos vamos identificando. Pues, ¿qué les parece para empezar la pregunta de la trivia que les propongo? Una trivia que, como ya lo expliqué desde cuando empezamos estas emisiones, no es el concepto de trivialidad que se maneja a partir del nombre en inglés de la palabra triviality, que significa algo sin importancia. Esas trivias que se plantean en muchos programas de radio y televisión, preguntando alguna que otra tontería, por ejemplo, ¿cuál es el más reciente disco de fulano de tal? Esa es una trivia, derivado de triviality. Aquí lo manejamos bajo el concepto de opción, al estilo romano del trivium o la trivia, aquella trifurcación, recuerden cuando en un camino se dividía en tres opciones y el caminante podía elegir algunas de las tres. Era tan importante la trivia que había una diosa, la diosa de la trivia que estaba ahí y que al caminante le daba la buena fortuna, la buena suerte si elegía bien, si sabía elegir el camino. Bueno, en nuestra trivia generalmente tiene tres opciones, no siempre. Hoy les propongo solo dos opciones. Y es muy sencilla, es como una pregunta para la escuela, para la prueba planea para estudiantes de secundaria. No me lo van a creer, pero si no sabemos manejar bien la acentuación, el sistema de acentuación en español, difícilmente vamos a poder hacer lo que les propongo. ¿Qué les propongo? Hay una palabra que es contribuía. El verbo contribuir, pero en esta flexión, contribuía. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Contribuía. Es muy sencilla. Una opción, la opción A, 3 sílabas, la opción B, 4 sílabas. Piénsenle un poquito, cuéntenlas bien y verán que resulta interesante. Al final les doy la respuesta. El premio a su respuesta, pues es el honor de haber acertado sin consultar una gramática, sin consultar un diccionario, solamente por lo que aprendieron en sus clases cuando fueron a la escuela, o si están en la escuela, lo que han aprendido. Ahí está la trivia. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra contribuía? Piénsenle un poquito. Y vamos a partir de esto a nuestra siguiente sección, que es lo que nos dicen las palabras. Hoy quiero platicarles, amigos, amigas, de dos palabras curiosas. Una que tiene que ver con el mes que estamos iniciando, febrero. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de este mes? Y la otra con una palabra que se usa mucho en el turismo, la palabra pintoresco. ¿Qué significan? ¿De dónde vienen? Es interesante, las palabras tienen una historia, tienen un origen y nos enseñan muchas cosas. Empecemos con febrero. Febrero es un mes que coincide con el calendario romano. De hecho, nuestro calendario viene de Roma, de la visión de los romanos en el manejo del tiempo. Recuerden que simplemente los romanos agregaron 2 meses más en honor de algunos emperadores y por eso se alargó, pero originalmente era de 10 meses su calendario.
Por eso tenemos julio y agosto, que fueron introducidos para que se extendiera. De ahí resultó que, por ejemplo, el mes de diciembre, que en realidad es el mes 12, era el mes originalmente 10, porque viene de deci, de 10. Noviembre, que en realidad es el mes 11, viene de 9, significa 9 literalmente. Entonces se alargaron mucho por la intromisión de estos 2 meses. Había que colmar de homenajes a 2 emperadores, Julio César y Augusto, César Augusto, y les dieron sus 2 meses. Bueno, febrero sí existía en el calendario romano y tiene un origen curioso. Justamente a la mitad de dicho mes, los romanos practicaban una especie de ceremonia que llamaban la ceremonia de la purificación. Se purificaban los romanos, era la costumbre. ¿Y saben cómo lo hacían? Pues de una manera que la religión católica, por cierto, revivió en muchos de los sacrificios que se practicaron durante mucho tiempo en los monasterios, y alguno que otro fanático de la religión católica utilizaban unas especies de tiras, de cintas de cuero, que se llamaban fibras, eran fibras literalmente, y con esas fibras se golpeaban. No solo ellos, se golpeaban unos a los otros. De esa manera se purificaban según ellos. Y a raíz de ese nombre, de ese concepto, fibra, februn, fue derivando el nombre de febrero. De hecho, por eso se le llama así, febrero. Es el mes de la purificación, independientemente del sacrificio de estarse golpeando con fibras, con estas februn originalmente. La otra palabra es en sí misma pintoresca, como su nombre lo dice. Me refiero a la palabra pintoresca. ¿A qué le suena pintoresco? ¿A qué le llaman pintoresco? Bueno, creo que el mejor modo de entenderla es recordar a uno de los personajes más emblemáticos digamos, de las tiras cómicas, esto que se llaman tiras cómicas, que no siempre son cómicas, a veces son medio dramáticas. Me refiero a la famosa Mafalda, esta creación del argentino Quino, el dibujante Joaquín Lavado, Quino. Hay una tira de esta niña tan reflexiva, tan crítica, a veces tan autocrítica incluso. Cuando van ella y su familia de paseo, van en un ferrocarril y van admirando ahí los pueblitos, el campo, las vacas, y de pronto pasan enfrente de un pueblecito y junto a ella va un turista norteamericano, gordo, con una cámara tomando fotos. Y entonces cuando el tren se detiene y Mafalda ve el pueblito, dice, ¿qué pueblito tan miserable? Porque de veras se ve miserable, con unos niños desarrapados, con aspecto de hambrientos. Y entonces el turista norteamericano la corrige y le dice, pintoresco, niña, pintoresco. Ya ven que según nosotros, los norteamericanos o los gringos, así manejan el idioma. Quería decir pintoresco. Mafalda decía, ¿qué? Pueblito tan miserable. Y el norteamericano dijo, no, tan pintoresco. Bueno, pues aunque no lo crean, amigos, Mafalda tenía razón, porque el pueblo estaba miserable. No era un pueblo mágico como los que tenemos ahora, que se han dado en llamar pueblos mágicos, que están bonitos, por lo menos están pavimentados, tienen sus banquetas pintadas. Bueno, ahora son atractivos. La palabra pintoresco no tiene que ver con pueblerino, con provinciano, sino simplemente con todo aquello que es digno de pintarse. Aquello que nos llama la atención, un paisaje, por ejemplo, puede ser pintoresco, un pueblo puede ser pintoresco, un hecho, un personaje de la vida real ahí que es representativo de nuestra sociedad, por ejemplo, que vende camotes en los carritos, es una imagen pintoresca, digna de pintarse. No tiene nada de peyorativo, despectivo, solo significa lo que es digno de una pintura, de un artista. Eso quiere decir pintoresco, para que lo usen bien con precisión. Así que recuerden, pintoresco, lo que es digno de pintarse, y febrero, el mes de la purificación, por el asunto de las fibras de febrón, de estarse golpeando con esas cintas de cuero, o febrón, que utilizaban los latinos y que nos lo heredaron a nosotros como tradición, y se quedó en el nombre de febrero, sin que acá pues nos golpeemos. Creo que ya no se vale estarse sacrificando así.
Vamos a nuestra siguiente sección, amigos, hablando un poquito de libros. Ya les dije que vamos aquí a platicar de libros, a recomendar libros. Bueno, sigo leyendo, ya voy casi al final, los famosos Cuentos del General, así se llama el libro, Cuentos del General, y me refiero a don Vicente Riva Palacio, este mexicano ejemplar que tuvo que emigrar a España, perseguido por el porfiriato, y desde allá escribió muchos cuentos pintorescos, con escenarios pintorescos muy interesantes, cuentos costumbristas, algunos cuentos muy buenos, muy ingeniosos, que la verdad valen la pena. Y estoy leyendo paralelamente la otra novela, la novela de que se considera la primera novela escrita en Latinoamérica, cuyo autor es José Joaquín Fernández de Lizardi, me refiero a El Periquillo Sarniento. Bueno, ahí las llevo paralelamente. En el caso de los Cuentos del General, les he platicado aquí de varios cuentos, y bueno, quiero, para motivarlos un poquito, recordarles un cuento de este libro que se llama Un Stradivarius. Es un tema que incluso han utilizado en algunas películas mexicanas como inspiración para crear un argumento. Este cuento maravilloso, obviamente se refiere al famoso fabricante de violines que se apellidaba Stradivarius y que son los más famosos, de hecho son los más famosos, carísimos, con un sonido espectacular. Y este señor Stradivarius dejó todos los violines y algunos ya son escasos, por eso cuestan tanto. Bueno, pues hay un negocio que hace por ahí un personaje con un judío muy ambicioso que tiene una tienda de música, de antigüedades, y vamos a llamar Vivales, va y entra a su tienda a venderle alguna cosa o a preguntar por alguna cosa que quiere comprar, y lleva un estuchito más bien descuidado y le pregunta al judío que qué tiene ese estuche, le dice que es un violín, se lo muestra y ve el violín y le dice que si se lo podría dejar, no empeñado, sino que si se lo puede guardar, que él regresa después por el violín. El judío se lo cuida, se lo tiene ahí, pero poco después llega otro personaje a preguntar por lo que vende este comerciante, y al ver el violín se deslumbra y dice, pero hombre, este violín es un Stradivarius y vale mucho dinero, y le ofrece dinero, mucho dinero. Entonces la ambición de este comerciante piensa luego, caray, con lo que me da este hombre por el violín, puedo darle al otro algunos pesos y ganar mucho dinero. Entonces resulta que lo estafan. Para no hacer largo el cuento, lo estafan porque le da el dinero, le dice del violín, y cuando llega el Vivales, el que le dejó el violín, se lo deja vendido y le paga mucho dinero. Y después el otro cliente, pseudo cliente, que en realidad estaba de acuerdo con este Vivales, pues nunca regresa. Y el judío, cuando va un verdadero conocedor de música y le enseña el violín, le dice que no es un Stradivarius, es un violín que no vale, pero ni siquiera la mitad de lo que pensó originalmente que podía costar, una baratija cualquiera. Y obviamente se siente este pobre comerciante pues destrozado porque la ambición lo venció. El mensaje del cuento, aparte de divertido, es no hay que ser tan ambicioso, ¿no? Estos son los Cuentos del General. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresando les platico un poquito del Periquillo Sarniento, que es una novela magistral y que toca mucho el tema del idioma y de la educación. Por eso me interesa tanto. Una breve pausa y regresamos. Combate frontal contra el robo de hidrocarburos. El Grupo de Coordinación Puebla Segura asume el compromiso de conducirse con legalidad en el combate a los grupos delictivos que ponen en riesgo a las comunidades y que laceran el patrimonio nacional. De enero de 2017 al 4 de febrero de 2018 se llevaron a cabo estas acciones. Grupo de Coordinación Puebla Segura.
La carrera de Ingeniería Geofísica es una ciencia que forma parte del área de Ciencias de la Tierra, la cual se encarga del estudio de la exploración y explotación de los recursos naturales. ¿Por qué estudiar esta carrera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Tenemos docentes preparados en las distintas áreas de las ciencias de la Tierra, sismólogos, geólogos, geofísicos. Me gusta mi carrera porque el plan de estudio es muy completo. Llevamos tanto materias de geología, como lo es petrología, yacimientos minerales, geotectónica, geología estructural, así como materias físicas como lo son vibraciones y ondas, electricidad y magnetismo, teoría del potencial, teoría electromagnética. Te invito a estudiar geofísica porque esta es un área multidisciplinaria. Por supuesto, aparte de aprender muchísimas cosas sobre la Tierra, tenemos una amplia gama en lo que es el campo laboral. Podemos trabajar en petróleos, podemos también trabajar en minas e incluso en áreas de investigación. Tú puedes ayudar a que frenemos el acoso. 1. Baja la app. 2. Escanea el código QR que identifica la unidad. 3. Si hay algún acoso o asalto, manda alerta en la app. 4. El SERI recibe tu reporte. 5. Enviamos una patrulla que baja al acosador o detiene al asaltante. Entre todos nos cuidamos. Puebla sigue. Puebla, ciudad de progreso. Siempre ha estado ahí, sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Lista para dar apoyo, para ayudarnos, para hacernos crecer, para hacernos reír y a veces hasta reírse de nosotros. La amistad nos regala compañeros de vida, nos hace mejores personas y sobre todo ser amigables nos hace poblanos. Donde hay un poblano, hay compromiso. Febrero, mes de la amistad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta. Estamos observando aquí a mis espaldas, a mi derecha, un paisaje, así como lo dije hace unos minutos, pintoresco, una belleza verdaderamente al fondo con el popo, teñido así de un tono arrebolado, precioso. No alcanza a captarlo nuestra cámara, pero sí, seguramente perciben algo. Bueno, ya lo vimos hace unos segundos y se ve bellísimo. Si pueden, salgan a verlo, está muy hermoso. Bueno, dicho esto, vamos con nuestro tema, el idioma y los libros. Les prometí platicarles un poco del Periquillo Sarmiento, la novela emblemática de José Joaquín Fernández de Lizardi, El Pensador Mexicano, que por cierto tiene otros libros. En otra ocasión les platico de otras de sus novelas, pero esta es la emblemática. Y es muy interesante porque toca mucho el tema de la educación, del idioma. Quiero platicarles de un pasaje en el cual el personaje central, Pedro Sarmiento, que así se llama, y que por cuestiones de los compañeros de la escuela, ya ven que siempre se ponen apodos, pues le pusieron el Periquillo Sarmiento y así es como se llama finalmente la novela. Es una novela picaresca, está catalogada como tal dentro de este género. Y Pedro Sarmiento, o alias Periquillo Sarmiento, cuenta de una manera pícara su historia, que como ya les he dicho, se la deja a sus hijos, son como unos apuntes para sus hijos. Y entonces les platica cómo ha ido a la escuela desde cuando fue pequeñito, lo llevaron sus papás, hasta que ya termina propiamente una profesión. Y hay una parte, en la segunda escuela, hay una parte donde mientras sus padres están debatiendo si lo meten a una tercera escuela para que estudie una carrera, o bien para que mejor se vaya a estudiar un oficio que sería de más provecho, que era la opinión de su papá. Bueno, él hace alguna reflexión y platica un poco del tema de las vocaciones. Ahí me enteré de algo muy interesante que no deja de ser valioso para que nuestras autoridades educativas lo valoren. ¿Cómo se elige una carrera? ¿Cómo se determina el interés de un alumno por una disciplina? Porque en la escuela se enseñan muchas cosas, pero ustedes saben que no todas las cosas que se enseñan les interesan a todos los alumnos. A algunos les interesan las matemáticas, a otros la biología, el español, etcétera, ¿no? En tal caso, bueno, se considera que las matemáticas, porque enseñan a pensar, o el español, porque enseña a hablar, a comprender, son, digamos, las materias básicas, pero todas las demás ya implican alguna especialización.
como que estudiar biología perfila a un futuro médico, enfermero, etcétera, y alguna materia relacionada con la física, por ejemplo, quizás ciencias naturales, algunos temas de carácter natural, ¿no? Geología, materias de ese tipo, profesiones de ese tipo. Después vienen muchas frustraciones. Sabido es que en el mundo el 80% de quienes trabajamos estamos en desacuerdo y a disgusto con lo que hacemos porque no es nuestra vocación. Esto es muy importante. Y nos cuenta el Periquillo Sarmiento que había una tradición en Grecia, en una zona que se llamaba Lacedemonia, la con C, Lacedemonia, en la cual, ¿saben cómo operaban entre los padres de familia y los maestros para que sus hijos escogieran una inclinación vocacional? Bueno, hacían algo así como ferias, una feria, una gran exposición en un enorme salón en el cual ponían todo tipo de instrumentos, incluso libros, pero también muchos instrumentos de carácter astronómico, matemático, físico, etcétera, plantas, y entonces metían ahí a los muchachos, a los alumnos, a los hijos, y dejaban que anduviesen observando todo. Se veían que alguno iba donde estaban los libros y se sentaban a leer sin importarle nada de lo demás que estaba en el salón. En automático pensaban los maestros y los papás que los vigilaban discretamente que esos muchachos estaban aptos para materias de este tipo, disciplinas humanísticas, filosóficas, o que quizá alguno estaba ahí jugando con aparatos como los astrolabios y todos estos artefactos que se utilizan en astronomía y que en consecuencia estaban inclinados hacia las ciencias. Esta es una manera que nos enseña José Joaquín Fernández de Lizardi, quien por algo fue creador de un periódico llamado El Pensador Mexicano, que le valió precisamente ese mote del Pensador Mexicano. Es simplemente un hombre que pensaba que la educación era el factor detonante del desarrollo de un pueblo, la educación. La calidad de la educación, sostenía Fernández de Lizardi a través del Periquillo Sarmiento, es lo que hace que un pueblo se desarrolle, amigos. Entonces, es una novela fundamental. Si no fuera poco este tipo de mensajes que nos transmite, bueno, otro tema por el cual aquí platico tanto de libros es porque nos enseñan muchas palabras. Les voy a mencionar nada más para que vean algunas de las palabras que, leyendo los cuentos del general de Vicente Riva Palacio y el Periquillo Sarmiento, detecté así de manera muy general. Una, por ejemplo, los zoilos con Z, un zoilo. ¿Qué es un zoilo? Bueno, un zoilo, si ustedes la leen por primera vez, no le van a entender a esa novela. Hay que ir a un diccionario y resulta que un zoilo es un crítico, pero un crítico mordaz, excesivo. Viene de un pensador griego que se sentía alumbrado, iluminado, y se atrevió a criticar nada menos que a Homero. La gran obra de Homero la criticaba él de manera muy despectiva, así para hacerse notar, ¿no? Hay algunos críticos en la actualidad que conocemos muy bien, que de pronto disparatan, dicen cosas así exageradas, aprovechando la fama de otro para echarle tierra, pero en realidad buscando fama a ellos. Este Zoilo era un poco así, no obstante que fuera culto, pues era un tipo mordaz, crítico, poco consciente de lo que hacía. Y de ahí viene el concepto de un Zoilo, es alguien que critica por criticar y tratando de hacer daño. Fíjense, con Z, si lo quieren usar con Z, úsenlo para presumir. Viene en el Periquillo Sarmiento. Otras dos palabras del Periquillo, patarato, era un patarato. ¿Qué era un patarato? Bueno, relaciónenlo con patarato, alguien que está mal parado, que queda mal ante algo, alguien que hace el ridículo, eso es un patarato. Un tonto, tiene muchas acepciones, pero en esencia es alguien que hace el ridículo cuando quiere pasar por presumido, un patarato. Palitroque, era un palitroque en sentido figurado, viene de palo, un palo mal puesto, mal parado. Entonces alguien igual que no significa nada, que es un palitroque, ni siquiera cuenta. O en los cuentos del general, la palabra landó, por ahí en 2 cuentos se repite, llegaron en su landó, y bueno, uno oye eso, dice, ¿qué es un landó? Y bueno, buscando qué es un landó, es un carruaje, un carro de 2 plazas donde iban los aristócratas de hace un par de siglos, en el siglo XVIII, así viajaban, ¿no?, en las haciendas o en España, aquí mismo en México.
Y finalmente otra palabra que viene también en el periquillo, inveterado. Inveterado significa de hace mucho tiempo, ya muy viejo, de hace muchos años. Costumbre inveterada, una costumbre que viene como el carnaval de Huejotzingo, hagan de cuenta que viene de hace muchos años, ya es una costumbre inveterada. Esas 5 palabras que yo les dije vienen en estos 2 libros maravillosos. Dígame si no vale la pena leer y usar un diccionario para mejorar nuestro vocabulario. Bueno, vamos rapidito, amigos, a ver nuestro disparate de hoy, tomado del libro Disparatario 1, que como siempre aquí les ofrecemos a manera de fichas para que quede más que claro. Hoy les tengo 2 palabras, una que es muy usual y que tiene que ver con fechas, cuando se recuerda un personaje famoso de la historia, un hecho famoso, solemos usar esta palabra. La tomé porque alguna vez me preguntaron cómo se maneja correctamente, efemérides o efeméride. Luego dicen de pronto la efeméride de hoy, o muchos dicen la efemérides. La explicación ahí, miren, la vamos a leer. Puede usarse en singular o plural. Por ejemplo, la de hoy es una efeméride. O también se puede decir, la de hoy es una efemérides gloriosa. No importa, la pueden usar en singular o plural. Si se usa el artículo en plural, la, unas, pues solo es válida efemérides, obviamente, ¿no? Si emplean el artículo plural las o unas, tienen que decir las efemérides, unas efemérides. De modo de que digan unas efeméride, se oiría espantoso. Obviamente con la o con una en singular, pues tienen que emplear la palabra en singular efeméride. ¿Qué significa efeméride? Su origen es el latín efemeride, efemérides, cuyo antecedente en griego significaba un día. Por eso, una efeméride o efemérides es un hecho notable de un día. De ahí viene. Y en la viñeta que siempre nos hace un poquito sonreír, dice el papá de Babalito, están ahí con la mamá, toda la familia, hoy 21 de junio, pero hace 20 años yo saludé, y dice Babalito y la mamá, otra vez este rollo. Sí, ¿verdad? Ya ve que a muchos papás, abuelos les encanta repetir lo que ya todo el mundo sabe de su historia. La otra palabra, complementaria de esta por hoy, tiene que ver también con un problema de actualidad, lamentablemente, pero luego la confunden algunos periodistas, pederasta y pedestre. Tengan mucho cuidado con el uso de este par de palabras, porque son cosas diferentes. Pederasta, que es, les digo, la palabra que está de moda, no porque esté de moda y deban utilizarla, sino por todos los problemas que se han gestado a partir de este problema de índole sexual, ¿no? Pederasta es aquel que tiene afecto por los niños, que incluso llega a abusar sexualmente de ellos. Y la palabra pederastia, que es la acción ejercida por un pederasta. Pero su origen es el griego paidos, que significa niño. La otra palabra es pedestre, ojo, pedestre viene de pedis, pedis, que significa pies, por eso se habla de carreras pedestres. Pedestre, por cierto, una extensión, una variante de pedestre, derivado de pies, ahora sí como la palabra que les mencioné hace un ratito, patarato, que con las patas. Ustedes han oído hablar de esa expresión tan mexicana de alguien que habla con las patas, escribe con las patas, ¿no? Quiere decir que no escribe con la inteligencia del cerebro, sino mal. Bueno, pues de ahí viene esto de pedestre, relacionado con una carrera a pie, pedestre. Hay quienes luego lo aplican a una persona que tiene una conducta pedestre, es decir, así como muy corriente, de suelo, de pies, o quien escribe con un estilo pedestre, muy, muy malo. Esas son las 2 palabras, amigos, con las cuales deben de tener mucho cuidado. No las confundan, de verdad he escuchado equivocadamente que las han empleado así en radio, en la televisión. En el caso de la pederastia, paidos es el origen griego, se refiere a los niños, y pedestre se refiere a pie, a lo que es a pie, y por lo tanto carreras pedestres, pero acciones de pederastia que tiene que ver con ataques, agresiones de tipo sexual a los pequeños. Ahí están las 2 palabras tomadas de este libro, amigos, que les recomiendo mucho, Disparatario 1, de Editorial Trías. Búsquenlo, es muy
llamativo, muy práctico, porque vienen comparadas las dos palabras, dos versiones, y siempre con la viñeta. Y ya que estamos en este tenor, pues continuemos con algunos otros disparates, algunas palabras que también por ahí nos han planteado. Una de ellas, muy socorrida, es el manejo de ciertos verbos que se convierten incluso en una regla de oro. Los verbos terminados en sir, todos los que terminan en sir, como conducir, producir, deducir, inducir, y todas las que se les ocurran, cuando se forman en tiempo pasado, de verdad, he escuchado a personas prominentes comunicadoras que de pronto salen con que condució muy bien el programa, así luego lo dicen, condució, o no falta aquel que dice México produció el año pasado miles de automóviles. Tengan mucho cuidado porque se trata de verbos irregulares, y todos estos verbos que terminan en sir, ser sir con C, forman el tiempo pasado con J. Entonces produjo, indujo, dedujo, etcétera. Creo que el modelo más simple para que lo recordemos es el verbo decir. No decimos dició, no. Y entonces dició, que me portara bien, me dició, no. Es me dijo. Sí, es la analogía más sencilla que se me ocurre para que recuerden que por regla de oro, todos estos verbos hacen su pasado con J, no con la C. Tiene que cambiar esa C. Por favor, tengan mucho cuidado. Y la última palabra, antes de responder la trivia, es también una que tiene que ver con hechos políticos. De pronto escuchamos por allá dirigentes de partidos que hablan de alguien que está ejerciendo mal el poder, y obviamente lo acusan y le dicen que está detentando el poder que no le corresponde, que detenta el poder. El verbo detentar significa tener algo a la fuerza, algo que no nos corresponde efectivamente. En este momento en nuestro país, todos los gobernadores del país, todos, ejercen su cargo de gobernadores, no lo detentan porque lo ganaron en las urnas, lícitamente, igual que el presidente de la República. No es el caso, por ejemplo, de un país como se dice de Venezuela, donde se dice que este señor Maduro, el presidente de la República, pues no ha convocado a elecciones y se hace sus elecciones a modo y gana él mismo, ¿no? Entonces ahí sí como que hay este toque de detentar el poder porque lo está reteniendo a la fuerza. O podríamos hablar de un líder sindical que no ganó las elecciones y que sigue siendo dirigente de ese sindicato sin que se lo realmente tenga derecho a ello, está detentando el poder. Tengan cuidado, detentar no es ejercer algo, sino es tener algo ilícitamente y es retenerlo. No confundan tener con detentar, por favor. Bueno, dicho lo cual, pues vamos para cerrar nuestro programa de hoy con la explicación de la trivia que les propuse. Recuerden que en español la unión de vocales débiles, que son la U y la I, siempre forman diptongo, siempre. Ya sea que la formen UI o al revés IU, siempre se pronuncian en una sola emisión de voz, es un diptongo. La palabra contribuya, analícenla bien, vamos a descomponerla. Tenemos con, una sílaba, tri, segunda sílaba, bui, tercera sílaba, y la A, que es una vocal fuerte, está sola, forma una sílaba por sí misma. Muchos pretenden separar contribu y A, así separado, y por lo tanto le salen más sílabas. O de plano lo dicen rápido, contribuía, en una sola sílaba al final. No, son 4 sílabas, contribui, pui, y la A separada. ¿Por qué? Porque la tilde que se forma, que se coloca en la I, rompe el diptongo posible de la I y de la A, y la A queda suelta. Como vocal fuerte tiene toda la fuerza de una sílaba por sí misma, de manera que la palabra contribuía tiene 4 sílabas. ¿Saben cuál tiene 3 sílabas? Contribuir en infinitivo. Por lo demás son contribuir, que se dice en una sola sílaba, no como muchos luego le hacen contribuir, porque no es un adiptongo, es un diptongo siempre en las vocales débiles, iu, ui. Si acertaron, estimados amigos, amigas, los felicito. Si aprendieron, si les sirvió ir a la escuela. Gracias, por favor, sigan con este programa, recomiéndenlo.
Nos vemos en el próximo. Mientras tanto, recuerden, desconfíen de quien usa bien el idioma.